Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 11. Les recuerdo que estamos en esta especie de miniciclo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque realmente estamos estudiando Primera de Reyes. Y en Primera de Reyes nos encontramos con un hombre que tuvo acceso a pedir lo que quisiera de parte de Dios, pudiendo haber pedido salud, pudiendo haber pedido dinero, pudiendo pedir fama, placer, inteligencia, pudiendo haber pedido paz con sus enemigos, etcétera, pudiendo haber pedido lo que quisiera, teniendo a Dios dispuesto a concederle lo que quisiera. Él pide sabiduría y nos detuvimos a entender qué es la sabiduría. ¿Por qué, pudiendo haber tenido todo, pide sabiduría? No podemos pasar por alto, que es el concepto de la sabiduría. ¿Y por qué era tan valorada para Salomón la sabiduría? ¿Y por qué Dios atesora tanto la sabiduría? Tanto que nos dejó, 66 libros que exponen su sabiduría. Dice Hechos 20 que Pablo les compartió todo el consejo de Dios, toda la sabiduría de Dios la puso frente a los efesios. ¿Cómo pudo haber un hombre hecho eso? Compartiendo la Biblia. Cuando compartes la Biblia estás compartiendo la sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos su sabiduría a mano. Y además hay tres libros en particulares que los doctos y estudiosos de la palabra de Dios han nombrado como los libros de la sabiduría. Yo no me gusta ese concepto porque hace pensar que los demás no hay sabiduría que absorber cuando no es así. Pero sin embargo, sí entiendo que hay una concentración mayor de consejo orientado a la sabiduría, como lo son Job, Proverbios y Eclesiastés. Proverbios y Eclesiastés escritos por el rey Salomón, que es este hombre que pidió sabiduría. Y es por eso que nos hemos dedicado durante ya 4 semanas a estudiar la sabiduría hasta el día de hoy. Hoy terminamos ya esta miniserie de la sabiduría. Hemos estudiado 7 columnas de la sabiduría. Hoy vamos a ver la sexta y la séptima. Y para eso he escogido este verso que está en Proverbios 11, versículo 30. Vamos a leerlo. Proverbios 11, versículo 30. Les voy a pedir que se queden ahí. Dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Bien se ha dicho durante mucho tiempo, de hecho es una frase de Charles Spurgeon, que el pastor tiene 2 voces. Una voz para alentar, para enseñar, para guiar, para ser compasivo, para nutrir a sus ovejas, para llevar a ellas cánticos de adoración que les permitan tener paz durante la noche, para congregarlas, para nutrirlas, para enseñarlas, para alentarlas. Pero también es cierto, decía él, que el pastor tiene una voz para alertar la presencia del enemigo, para señalar los riesgos y levantar una alerta. Tengo que confesarles que tengo un cargo que ha sido incremental, que ha venido creciendo a lo largo de los últimos meses, y confío que es un cargo puesto por Dios. Realmente no tengo palabras para describirlo con exactitud, pero creo que es puesto por Dios, puesto que es el mismo cargo que identifico en Jesús en el capítulo 17 de Juan. Y para poder explicar el cargo que tengo y poder levantar la voz de alerta como pastor que soy, quiero compartirles cuál fue el cargo que tuvo Jesús anunciando que sus discípulos irían a un territorio hostil llamado el mundo. En Juan 17, Jesús dice, entre otras frases, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. También dice, y ahora han conocido que todo procede de ti. Han conocido que salí de ti, les dice más adelante. Han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. Es la última oración, por lo menos grupal, que hace Jesús, aunque en la cruz también oró. Y no, estoy seguro que en el proceso del Getsemaní oró, y estoy seguro que en el proceso del arresto también oró. Pero esta es la última oración que hace con sus amigos, la última reunión de oración que tuvieron. Y él está pidiéndole a Dios algo particular. Dice, yo te ruego por ellos, guárdalos para que sean uno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Yo te ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estoy orando por estos que están conmigo y todos aquellos que vendrán a partir del proceso que la iglesia va a emprender después de mi partida, de testificar y ganar las almas, y todos los que han de venir también esta oración Dios la extiendo a ellos, para que sean uno, perfectos en unidad, y el mundo crea que me enviaste. Jesús manifiesta esto delante de Dios, y estoy seguro que Dios le concede la petición que hizo. En su petición él manifiesta urgencia, él manifiesta preocupación, es honesto, porque aquellos que lo están escuchando no podían sino concluir que les esperaba una ruta difícil, un mundo hostil al que iban a salir. Manifiesta también amor y esperanza, puesto que está preocupado por ellos, porque va a partir, las va a dejar solas y además inmediatamente vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, como le sucedió a Pablo en Hechos 20 también. Pero hay una clara declaración de la hostilidad que les espera. De hecho, en Juan 16:33 ya habían sido advertidos y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso no estaba oculto, ya estaba avisado desde antes. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús oró y tenemos plena confianza de que sus oraciones tenían una prioridad especial en el corazón del Padre. La pureza de Jesucristo hacía que esas oraciones llegaran directamente al eje central de la voluntad de Dios. Y Dios, sin lugar a dudas, respondió esa oración. Y hoy, 2000 años después de esa oración, podemos estar seguros que la respondió, puesto que estamos predicando la palabra de Dios, estamos viendo el impacto de la palabra de Dios en las vidas de los demás, estamos viendo cómo la obra continúa. No murió, a pesar de prácticamente 1300 años de oscurantismo en la Edad Media, a pesar de cuántos ataques recibió la palabra de Dios, sin embargo, hoy continúa vigente como el primer día. Ahora bien, si Dios respondió, es curioso pensar que ellos igualmente fueron perseguidos. No tuvieron ningún paseo recreacional en el ejercicio de su ministerio. Al contrario, fueron afrentados e incomodados y llevados hasta la muerte. Muchos fueron apedreados. Tenemos el caso de Esteban, apedreado hasta la muerte. El mismo apóstol Pablo fue apedreado, pero no hasta la muerte porque pensaron que ya estaba muerto. Otros fueron crucificados, al igual que Jesucristo, como por ejemplo el caso de Pedro y Andrés. Dice la historia que Pedro no fue crucificado, pero no en la misma posición que Jesús, sino boca abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado igual que su maestro. Pero igual fue crucificado, no fue premiado. Otros fueron torturados, como el apóstol Juan. Dice la historia que él fue arrojado a un foso de aceite hirviendo. Y otros fueron decapitados también, como el apóstol Pablo, que iba a ser crucificado, pero al ser ciudadano romano, la crucifixión estaba prohibida para los romanos, con lo cual lo decapitaron. Y de hecho ellos fueron advertidos en Juan 15. En Juan 15 dice la Biblia en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, y bueno, en ese momento no lo habían matado, pero luego lo mataron, dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, habrá un grupo que recibirá su palabra, como sucedió conmigo, dice Jesús, y habrá otro grupo, la mayoría, que no la recibirá y que perseguirá sus vidas. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y más adelante en el 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que estéis advertidos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Estáis advertidos. Seguir a Cristo implica persecución. En el caso de ellos, como les decía, implicó muerte. Entonces, ¿qué le respondió Dios a Jesús?
En la oración que él hizo, guárdalos del mundo, santifícalos en tu verdad, por favor, cuídalos. Si todos terminaron siendo martirizados, ¿de qué hostilidad está hablando Jesús? ¿De qué hostilidad está queriendo guardarlos? ¿Qué es lo que hay en el mundo que Jesús estaba más preocupado inclusive que la propia muerte de ellos? De hecho, la persecución y la muerte no fue tan mala noticia. La persecución siempre a lo largo de la historia ha tenido dos frutos. La primera, que la persecución hace que la iglesia sea purificada de los falsos cristianos. Claro, si estoy a bordo de un barco que sé que se va a hundir y soy falso marinero, ¿qué hago? Huyo. El falso cristiano en la prueba huye, corre. De hecho, en Mateo 13, Jesús cuenta la parábola del sembrador y el tercer terreno dice que es que la semilla cayó sobre piedras que no permitieron que tuviera una raíz sólida aquella planta y que pronto fue ahogada. Dice que esto es el creyente que cuando vienen los afanes de este siglo y la persecución a causa de mi nombre, como tiene poca raíz, claudica. Entonces la persecución hace que aquellos que no tengan la raíz puesta donde deben tenerla, claudiquen. Pero esto solamente purifica la iglesia. La iglesia termina con menos miembros, pero con los que son después de la persecución. Y otro factor increíble de que produce la persecución es que aviva al remanente, como sucedió en Hechos 8, cuando empieza la persecución a causa de la muerte de Esteban. Y la iglesia tiene que empezar a huir, solamente los apóstoles quedan en Jerusalén, pero todos los demás creyentes empiezan a huir avivados, no escondiendo su fe, sino avivados, hablando de Jesús por donde van, y ahí vemos luego pronto nacer la iglesia de Antioquía en Hechos 11, que se convierte en el corazón misionero de la iglesia. De ahí salen los 3 viajes misioneros de Pablo, de Bernabé el primero y de Silas los otros 2. Y vemos a la iglesia dando fruto. Y ya fruto no solamente entre los judíos, sino que ya habían también gentiles entre los que estaban convirtiéndose. Gracias a Dios porque la persecución movía a los creyentes a tomar su lugar. Así es que la persecución no era el riesgo. Y Jesús no le estaba diciendo a Dios, por favor, que no los persigan. Por favor, que tengan una vida cristiana cómoda. Que no tengan pruebas económicas, Dios. Por favor, que no pasen incomodidades a causa de mi nombre. Es más, que puedan ir a la célula a dormirse. Que no sean incomodados por nada. Que reciban solamente los beneficios de la vida cristiana. Él no oró de esta manera. Él tenía un riesgo enfrente más profundo y peligroso que la propia persecución. Y dice 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Está garantizado. Tú mismo hoy, 2023, si quieres vivir piadosamente, si quieres seguir a Cristo, si te interesa que tu vida sea unida a la de Él y tener comunión con Él, pues vas a ser perseguido. No creo que al nivel de crucificarte de cabeza, como a Pedro. Pero por lo menos los compañeros de la universidad te van a dejar de invitar a las actividades. O quizá te digan que eres pandereta. O quizá empiecen a hacer bullying y muchos de ellos quizá con buena razón, porque hay muchos malos testimonios a lo largo de la iglesia, lamentablemente, que los ha hecho a ellos estar resilientes en cuanto a la conversión de una persona. Pero la persecución tendrá esa magnitud. O quizá no te inviten a las fiestas de familia, o quizá tu mamá te llame para echarte una retahíla de lo mal que estás actuando, de lo mal que estás educando a tus hijos, etc. Y vas a tener que plantarte y probablemente tener un problema con tu mamá. Pero más allá de eso, no va a pasar. De hecho, en Mateo 10, Dios nos deja este aviso. También dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. No está diciendo que seguir a Cristo es andarse peleando con la familia. Pero lo que sí dice es que si quieres seguir piadosamente a Cristo, vas a tener oposición. Algunos se van a convertir, otros van a ponerse
en oposición. Pero dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y por eso dejará de seguirme, porque no es digno de lo que lo voy a compartir o lo que quiero compartir con él. ¿Por qué? Porque tropieza para no ofender a mamá, papá, hijo, hija, hermana, cuñado, vecino, maestro, primo, compañero de fútbol, de básquetbol, de pool o de lo que sea. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así es que seguir a Cristo implica ir contracorriente, implica oposición, pero tiene un gran rédito, un rédito eterno. El diablo aprendió acerca de esto. Aprendió que la persecución y el martirio producía más fuego en lugar de apagar el fuego. Y ajustó y calibró su estrategia. Perseguir al creyente genuino solo lo avivaba. Así es que no era un buen plan. Y prefirió entonces dejarlo seguir adelante. Pero ahora, con otra estrategia. ¿Cuál? Robarle sus armas y reemplazarlas por armas inofensivas, que tienen la pólvora mojada, con pistolas y rifles de agua, con Nerf, que no hacen daño, haciéndole pensar que está equipado para ir adelante, cuando en realidad lo convirtió en un soldado de juguete. Ineficaz para el proyecto de salvación, estéril para el proyecto de reproducción espiritual, como dice la Biblia, convirtiéndolo en nubes sin agua, teniendo consejos inefectivos, con palabras infladas, con fuego, pero sin calor. La iglesia hoy en día vive en un mundo que está preparado y perfectamente diseñado por el Dios de este mundo, que es el diablo, para desarmarla y cambiar sus armas en armas que serían inofensivas. Es una realidad momentánea este mundo que está diseñada para captar la atención de aquellos que habitan en él, para desactivarla del objetivo que Dios tenía inicialmente y para entretenerla. Miles de cosas encontramos que entretienen la vida del creyente. Responsabilidades, compromisos del día a día, vida social, entretenimiento, estudio, placer, diversión, introspección, retrospección, meditación. La carrera contra el tiempo y el temor de la muerte nos ha puesto a correr y aprovecharlo todo, querer vivir todo y querer abarcar todo. Y como burros, persiguiendo zanahorias que no alcanzamos, solamente atrapados en una fantasía. Eso es hostil. Ese es el terreno hostil del cual Jesús oraba, que la iglesia no cayera en la trampa. Por eso decía, guárdalos del mundo, no de la muerte que el mundo puede traer, sino de lo que hay en el mundo, que es el mundanismo, de la falsa zanahoria. Suficiente hay en el mundo para atrapar nuestra atención durante todo el tiempo. Gastaríamos varias vidas sin lograr ni siquiera rasguñar todo lo que este mundo ofrece. Una inagotable gama de posibilidades hay en este reino de lo cosmético. De hecho, la palabra mundo en el griego que usa el Nuevo Testamento es cosmos, de donde viene la palabra cosmético. Este mundo superficial está diseñado para entretenernos en lo cosmético. Un portafolio de distracciones de todo tamaño, gusto, sabor, color y precio. Suficiente hay en cada área de conocimiento que este mundo ofrece para ocupar el 100% de tu atención durante toda tu vida y no abarcarlo todo. Veía el caso de esta pareja, si lo conocen, Marie y Pierre Curie, los que descubrieron la radioactividad. Bueno, ella en particular dedicó toda su vida al estudio del efecto radioactivo en ciertos elementos, el uranio y otros dos.
Toda su vida esto. Ganó 2 premios Nobel, primera mujer en ganar el premio Nobel, primera persona en ganarse 2 premios Nobel y primera pareja en ganar el premio Nobel juntos. Dedicó toda su vida y apenas abrió el estudio de la radioactividad. No logró llegar realmente a cuáles eran las aplicaciones totales que se podían conseguir. Toda su vida apenas para escribir la primera página del tema de la radioactividad. Se enfocó en un área en particular de la que ofrece el mundo y esto le consumió toda su vida. Suficiente hay en la oferta que el mundo te hace para que no tengas tiempo para ocuparte en ninguna otra cosa y mucho menos en tu eternidad. Para entretenerte mientras se consume tu tiempo como una cárcel en la cual estás muy cómodo adentro por todas las distracciones que se ofrecen dentro de aquella celda. Y la puerta está abierta mientras vives. Pero estás tan entretenido con lo cómodo y la riqueza del portafolio de ofertas que ofrecen en esa celda que no te llama la atención levantar la mirada para ver que la puerta está abierta y tienes tiempo de correr. Hasta que un día la puerta se cierra y el tiempo se acaba y el entretenimiento termina y empieza la verdadera realidad. Suficiente hay en la oferta que este mundo te ofrece para no dedicar tiempo a lo eterno y menos para invertir en esto. Así diseñó el Dios de este mundo, el mundo. Así es que con razón la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tu corazón se declina hacia el mundanismo, el amor del Padre no está gobernando tu vida y estás engañado, estás entretenido y estás fuera de la cobertura de Juan 17. La oración de Jesús sobre tu vida no fue efectiva. ¿Por qué? Porque caíste cautivo, prisionero y esclavo de la trampa del mundo. El mundo es una corriente que arrastra a todos, sin excepción. Todos los que van en esta corriente están todos espiritualmente muertos, incapaces de salir, muertos, y como los muertos no pueden nadar, solamente los muertos pueden flotar, flotando en estas corrientes, incapaces, sin voluntad alguna para poder hacer algo para salirse de esa corriente. Nadie puede escapar de esta corriente, todos van ahí, el ateo, igualmente que el religioso, flotando como muertos en esta corriente. Por eso Dios en 1 de Juan 1 nos declara a qué vino Él. Él tuvo que venir a traer vida para que los muertos que iban flotando en la corriente pudieran tener vida. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con respecto al verbo de la vida, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el testimonio de los apóstoles. La vida vino para que los muertos pudiéramos tener vida. El Padre puso la vida en medio de nosotros para que nosotros pudiéramos tener oportunidad de tener vida eterna. Antes de la vida solamente flotábamos, arrastrados por esta corriente. Así es que para que pudieran tener vida, de hecho en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un tour a un lugar, es conocer a una persona, es conocer a Dios a través de Jesucristo. Es la única forma de conocer la vida, es Jesucristo. Yo soy, que dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el medio para llegar a la vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Aquellos muertos que flotábamos un día en aquel río de la corriente de este mundo, escuchamos la voz del Hijo de Dios y al escucharlo tuvimos vida y esta vida nos dio la voluntad para nadar ahora sí en contracorriente. Y ya no somos de los que flotan, ahora somos de sus hijos. Y así es como nace la iglesia, porque la vida eterna vino a ella. De hecho, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando flotabas en aquella corriente, Él te dio vida. Y ahora tienes vida. Y así nació la iglesia. Él vino al mundo. Y Él se manifestó a los apóstoles. Y sus testimonios nos han dado acceso a la vida eterna. Estos testimonios han quedado plasmados en la palabra de Dios. Y es como si al creer el testimonio de ellos, la vida eterna saltara de sus corazones a nuestros corazones y a partir de ese momento pudiéramos nosotros también tener vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 5, dice, y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio que los apóstoles están dando. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La iglesia tiene al Hijo. Tienes al Hijo en tu corazón para poder ser vivo. Has recibido a Jesucristo en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, tienes la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tienes vida eterna si Jesucristo no está en tu corazón. Ese es el testimonio. Los apóstoles recibieron la vida de Jesús y ellos la plasmaron en la Escritura. Y cuando tú crees su testimonio, cuando tú estás en el juicio y escuchas el testimonio del que está testificando y lo crees, tú te haces parte de esa verdad. Cuando ellos dicen que Jesucristo es la vida y tú recibes esa verdad, la vida viene a ti. Y así nació la iglesia. Pero la iglesia y en particular nosotros, la iglesia que ha conocido a Dios, la iglesia que ha recibido la vida eterna, que tiene acceso a la visión celestial, que tiene la mente de Cristo, también puede caer en la trampa de la hostilidad del mundo. También puede desviarse de su propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Recibe la vida eterna y ¿qué debe hacer con ella? Dar fruto de vida. Ese es el propósito de la iglesia. No es fundar organizaciones, no es hacer crecer edificios, no es tener buses para trasladar, no es tener actividades deportivas, no es tener paseos, no es tener canchas, no es tener gente, no es tener ciudades. El propósito de la iglesia es dar fruto de vida eterna. Si la iglesia no da fruto de vida eterna, no está cumpliendo su propósito por haber perdido de vista lo eterno, por haber caído en la trampa del mundo hostil de Juan 17. Puede caer en la trampa de convertirse en una organización proveedora de bienestar para sus miembros, proveedora de entretenimiento. Veía un caso de una iglesia que estaba preparando su adoración, pantallas de 40 metros cuadrados, varias, parecía un concierto de YouTube. Y los músicos de repente eran tomados por unos cables y llevados sobre el escenario y regresaban flotando del escenario. Más o menos el Circo del Sol en el domingo por la mañana. La iglesia podría caer en la trampa de pensar que debe entretener a los que están sentados enfrente. Porque su objetivo no es dar vida eterna, su objetivo es llenar el lugar. Su objetivo es tener número y crecer y tener estabilidad económica que viene con eso. La iglesia puede convertirse en una organización proveedora de amistad, de compañerismo, de reconocimiento y de aplauso, pero dejar su propósito de dar vida eterna. La comisión de ir, predicar y discipular siempre estará bajo ataque. Siempre.
hasta que no te desvíes de esa comisión de ir, predicar y hacer discípulos, Satanás no va a tener paz contigo. El propósito es uno, como lo decía anteriormente, recibir vida y dar fruto de vida. El insensato recibe vida y la esconde, entretenido con el mundo. Parábola de los talentos. El que recibió uno tuvo temor y lo escondió en la tierra y no pudo llevar buenas cuentas a su Señor. Y el sabio recibe vida y produce fruto de vida eterna. Ese es el sensato. Por eso Salomón se preguntó en el Eclesiastés, ¿qué sentido tiene el mundo? El resumen es ningún sentido. Todo es vanidad. Y con esta introducción vamos a estudiar el versículo que les decía al principio que Dios puso en mi corazón. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Cuando dice, vamos a estudiar el sujeto del pasaje, cuando habla del justo, está hablando de aquel que es recto delante de Jehová. Una persona justa es una persona que nunca, desde que nace hasta que muere, ha cometido ningún pecado. Por eso la Biblia dice en Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie es justo delante de Dios. Así que la única forma de que una persona sea justa delante de Dios, ¿cuál es? Habiendo sido justificado no por obras, sino por la fe. Yo no pude justificar por mis obras, puesto que me porté muy mal, con lo cual mi opción es ser justificado por la fe. Y como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo recibo la justicia y perfección de Jesucristo a través del nuevo nacimiento, entonces soy llamado justo, soy revestido con su justicia y puedo levantarme delante de Dios y decir yo soy justo, no por mis méritos obviamente, sino por la justicia y perfección de Jesucristo. Recibo la vida que me saca de la injusticia y me pasa a vida nueva. Y si alguno recibe la vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la injusticia pasó y aquí todas son hechas nuevas. No solamente recibo la vida, sino que ahora como justo tengo una nueva misión. Antes ni misión tenía, antes iba flotando como muerto por el río. Tanto yo como individuo como la iglesia, no tenía ningún propósito. Pero ahora tengo una nueva misión, ¿cuál? Dar fruto. Eso quiere decir que el justo, cuando Dios le pide algo a alguien, cuando le ordena algo a alguien, lo hace sabiendo que en su gracia lo hará posible. No le pide al hombre imposibles, sino le pide al hombre lo que él puede hacer a través del hombre. Así es que cuando dice que el fruto del justo, cuando dice que el justo puede dar fruto, quiere decir que Dios puede hacer en el justo que el justo dé fruto. Quiere decir que el justo puede producir fruto. O que la vida del justo puede ser usada para producir fruto. Quiere decir que el justo planta la semilla. De hecho, el Salmo 127 dice, irá andando y llorando, 126, perdón, irá andando y llorando el que porta la preciosa semilla. El camino del justo es un camino lleno de lágrimas. ¿Por qué? Porque hay persecución y hostilidad en este mundo, como lo veíamos, pero eso nos hace dignos de él. Cada lágrima que lloras por la dureza del territorio en el que estás sembrando, pues es una lágrima que le da gloria y honra a tu Salvador. Pero el justo vive para producir y sale a sembrar y riega la semilla y la planta y espera y trabaja para dar fruto. De hecho, dice la Biblia que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Quiere decir que el justo tiene un trabajo, el de sembrar, y que se espera de él. En Hebreos 6, un versículo que, depende de cómo lo veas, puede ser muy alentador o puede ser muy desalentador. En Hebreos 6:7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Qué belleza, ¿no? Recibe agua, figura y tipo de vida, y produce fruto, con lo cual recibe bendición de Dios. Pero, dice el 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Nuevamente, como decíamos ahorita con Mayra, no es que va para el infierno el creyente,
Pero sí viene una consecuencia, porque no está produciendo el fruto que su Señor espera. Mal hecho, siervo necio y negligente. No quisiste creer, no hiciste lo que debías y ahora no vengo y recojo ningún fruto de parte tuya. Así es que del justo se espera que fructifique. Por eso dice el fruto del justo, dice ese proverbio. Fruto, ¿fruto qué es? Fruto es la evidencia externa de lo que ocurrió en tu corazón. Haced obras dignas de arrepentimiento, dice Santiago. Si te arrepentiste, déjame ver ese arrepentimiento en tus obras. Es por fe. Pero la fe sin obras es muerta, dice Santiago. No te salvas por obras, te salvas por fe. Pero las obras que provienen de la fe demuestran que hubo fe para salvación. Me convertí, Guille, ya yo hice esa oración. Ajá, ok. Qué bueno. Y déjame ver qué hay de nuevo en tu vida. No. Voy poco a poco. Me pregunto de qué te convertiste entonces. Cuando se nace de nuevo hay nueva vida. Hay un cambio de dirección. Hay un nuevo norte. Hay cosas nuevas. Puede ser que queden frutos de la vida anterior, como les explicaba antes. Pero hay un nuevo norte en tu vida. Hay una nueva pasión. Hay algo nuevo en tu corazón creciendo y brotando. Marcos 4 dice que el sembrador planta la semilla y esta crece de noche y de día sin que él entienda cómo. Pero está creciendo. Y de repente quieres leer más, de repente quieres orar, de repente ya quieres testificar, de repente quieres ofrendar, de repente ya ahora sacas un cuaderno y tomas nota, de repente estás metido en el tema, de repente ya quieres predicar, de repente quieres la vida de Cristo en ti. Como les decía yo, si me hubieras preguntado en el anuario de mi colegio, ¿qué era lo menos probable en mi vida? Yo hubiera dicho predicador. Pastor, nunca en mi vida. Nunca, hubiera sido el 7000 en la lista. Y sin embargo, cuando conozco a Cristo, lo primero es que se me abren los ojos y yo digo, si esto es verdad, si estamos hablando de que todo este mundo es mentira, irreal y fantasioso, y lo verdadero es lo eterno, ¿cuál es la profesión más importante en este mundo? Que alguien me lo diga, por favor. Gracias. La profesión más importante que hay es llevar el mensaje de salvación a aquellos mientras tanto hay tiempo. Producto de lo que sucedió en el corazón. Así es que el fruto es la evidencia externa de lo que ocurrió en el corazón. Si no hay fruto, entonces, ¿qué ocurrió en el corazón? Mateo 7 nos habla del efecto de recibir vida y producir vida. Dice en el versículo 16. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nuevamente la analogía. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres ver la raíz del árbol? Ve los frutos. Toda obra cosecha fruto. Si hay buen fruto, hay buena raíz. Si hay mal fruto, hay mala raíz. Así es que, como decía Juan 15:4, pámpano, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice Jesús, aquí se sale nuevamente la parábola, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es que el fruto viene por la permanencia en la vid. El fruto del justo. El justo tiene una evidencia externa de su justicia. Se nota el nuevo nacimiento en alguien que nació de nuevo. Quizá algunos más lentos que otros, eso sí, quizá otros de manera más llamativa que otros, quizás, eso sí. El fruto del justo es árbol de vida. Árbol de vida. El árbol está asociado con la vida, precisamente, con una fuente de vida.
Es un organismo que da vida, es un organismo vivo que está plantado, que se nutre a través de su raíz, no de las hojas. La nutrición del árbol ocurre en lo oculto, ocurre donde no se ve, ocurre en lo privado de su vida y ocurre de donde esté plantado. Si está en buena tierra, tiene buenos nutrientes y por lo tanto buen fruto. Si está en mala tierra, va a tener mal fruto o ninguno. En el Salmo 1 hay una preciosa figura que de hecho está en Jeremías 17. Voy a leer más bien la que está en Jeremías 17. Que la amplía, dice, bendito el varón, 17:7, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La raíz de este hombre está en la confianza en su Señor. Dice, porque será como, ahí viene el símil, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cómo viene el calor, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el hombre que confía en Jehová. En el Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que, dice que será como el que está atento a la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que emprende prosperará. Ese es el fruto del justo, árbol de vida. Su propósito, dar vida. Cuando Jesús en la última semana de su vida va a Jerusalén, hay una escena donde él maldice una higuera, ¿sí la recuerdan? Hay un árbol de higuera donde él va esperando que tenga fruto, no hay fruto y él la maldice y la higuera al día siguiente está seca y los apóstoles se impresionan. Realmente no era una manifestación de ira de parte de Jesús ni una obra mágica. Tenía un significado, como buen maestro dejaba enseñanzas a través de todo lo que hacía. La Biblia habla de la higuera desde Génesis 3, de hecho. Cuando Adán y Eva caen en pecado y se esconden de Dios, ¿cómo ellos tapan su desnudez? ¿Con hojas de qué? De higuera, representando la religiosidad del hombre. Estoy mal, desnudo delante de Dios y voy a esconder a través de mis propios medios mi desnudez y toman hojas de higuera. La Biblia no tiene nada que sobre. ¿Por qué aclara que son de higuera? Bueno, porque ellos escogieron esto para tapar su desnudez. Dios quita la higuera y pone las pieles de un inocente cordero sacrificado, inmolado, para cubrir el pecado, dando a entender que un día vendría un cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Además, la higuera está asociada durante toda la Biblia a Israel. Dios llama a Israel la higuera. ¿Por qué? Por su religiosidad, por su obra humana, por su incapacidad de a través de sus propios méritos lograr el estándar que Dios pedía. Así es que cuando Jesús llega y encuentra esta higuera, le pide fruto y no tiene, dando a entender el juicio que vendría sobre Israel, porque se le dio todo para recibir fruto, para dar fruto, y no respondió a lo que se le dio, con lo cual fue maldecida y secada. Lo que Jesús está enseñando ahí es que Israel debió haber dado fruto y en el tiempo de recoger fruto no había el fruto. Así es que Dios espera que el fruto del justo sea árbol que da vida. El árbol da vida y es refugio de vida también. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ganar las almas. ¿Por qué ganar las almas? Porque el hombre sin Cristo está perdido. Y aquel que es justo y sale sembrando la semilla tiene el objetivo de ir a ganar las almas. Por eso en Mateo 4 Jesús le dice a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os enseñaré a ganar las almas. Algo que me hace descansar, y estoy seguro que los hará descansar a ustedes después de todo este susto, es os haré pescadores de hombres. No es espero que sean buenos pescadores. Os haré pescadores de hombres. Jesús es el que te enseña a ganar las almas. Jesús es el que hace que tú ganes las almas. Él es el que hace en vosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Es su trabajo hacer que tú seas una perfecta cuerda de pescar, una perfecta red que congrega los peces.
De hecho, en 1 Corintios 9, Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Ganar los qué? Ganar las almas. No ganar adeptos, no ganar seguidores, no tener fans, no ser un influencer. Ganar sus almas es nuestro objetivo. Recibimos vida eterna para dar fruto eterno. Ese es el objetivo de la iglesia. A todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos, dice Pablo. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese es el propósito. Ganar las almas. Ganar las almas es dar vida. Donde había muerte, dar vida. Tu propósito debe ser dar vida. Debes ir por este mundo buscando dónde dar vida. ¿Dónde están los ojos tristes? ¿Dónde está ese que habla improperios y fuma todo el día? ¿Dónde está aquel enfermo que tiene necesidad de un doctor? ¿Dónde está aquel muerto flotando? Ganar las almas es dar vida, es dar fruto eterno. Y por eso dice la Biblia, el que gana las almas es sabio. ¿Sabio por qué? Porque hace la correcta aplicación del conocimiento. Dice la Biblia que el sabio tiene los sentidos ejercitados en el correcto discernimiento del bien y el mal. Es decir, que no vive en insensatez por lo temporal. No cayó en la trampa de lo temporal. Lo temporal tiene, como les decía, áreas de conocimiento en las cuales puedes invertir toda tu vida y 10 vidas si quisieras reencarnar. Y te van a mantener suficientemente entretenido para que nunca vayas a ganar las almas, sino para que estés distraído en todo esto. Eso es lo que oraba Jesús en Juan 17, que no caigan en la trampa del mundanismo, sino que sean sabios. Para que vivan por lo eterno, y lo eterno es lo que voy a encontrar yo en lo eterno. ¿Qué es? No son propiedades, no es dinero, no son ahorros, no son inversiones, no son amigos, son las almas. Qué gusto me va a dar llegar al cielo y encontrármelos a ustedes. Qué gusto. Es sabio porque sirve para el proyecto de lo eterno. El proyecto que dará rédito eterno. En Daniel Dios nos deja una clave de lo que espera a aquellos que viven para predicar. Dice la Biblia en Daniel 12:3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esos somos todos los que hemos nacido de nuevo. Vamos a tener una luz dada por la vida que Jesús puso. Dice, pero, y los que enseñan la justicia a las multitudes, como las estrellas, resplandecerán a perpetua eternidad. Aquellos que viven para enseñar a las multitudes la justicia de Dios, resplandecerán eternamente. Ahí veremos a aquellos hombres de la historia que fueron muertos de cabeza en una cruz, que fueron martirizados, fueron incomodados, que dejaron todo con tal de predicar el evangelio. Veremos su rédito eterno resplandeciendo a eterna perpetuidad. Por eso es que el que gana almas es sabio, porque el sabio vive para el porvenir. El sabio es prudente, estudiamos la semana pasada. Así es que con esto nos aventuramos a las últimas 2 columnas de la sabiduría que nos restan. La 6ª columna de la sabiduría, la integridad. ¿Qué es integridad? Es hacer lo que se espera. La persona que es íntegra hace lo que se espera de él. Es de una sola pieza, no tiene varias partes. Es íntegra, no se desarma, no se desarticula. Independientemente de su estado anímico o de su entorno, la persona íntegra se mantiene de una sola pieza. No se quebranta, no cambia. Independientemente de con quién esté, es la misma. Tiene entereza y rectitud, por eso es íntegra. Está completo, no le falta ninguna parte, por eso es íntegra. Es inalterable. Dice la Biblia, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado, poniendo la perversión o el alterar
el producto original, en contraposición con la integridad. Quiere decir que el íntegro es de una sola forma y el perverso es aquel que cambia. Aquel que tiene, dice la Biblia, doblez. En 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos, quizás son conceptos que no manejamos muy bien, pero todos aquellos que quieren servir a Cristo, sobre todo aquellos que tienen mesas de discipulado, pueden considerarse diáconos o que de alguna forma sirven en la iglesia, poniendo cámaras, poniendo cables, sirviendo, pueden considerarse diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Es un requisito para un diácono, ser honesto. Dice sin doblez. ¿Te has preguntado qué es doblez? Bueno, te aclaro. En el griego, la palabra doblez es dilogos. Dilogos. Logo está en Juan 1. Dice que en el principio era el verbo. Ese verbo es la palabra logos. Dilogos es doble palabra. Quiere decir que tienen diferentes historias. Tienen doblez. No son el mismo. Tienen distintas presentaciones. Tienen doble cara. Así es que el que sirve debe ser honesto, sin doble cara, siendo el mismo siempre, siendo íntegro. No dados al mucho vino, dice. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. No puedo tener limpia conciencia si tengo doble vida. Y el que camina en integridad anda confiado. Pero el que no camina en integridad, el que pervierte, el que tiene doble vida, el que tiene dilogos, será quebrantado. Cuando dice confiado, dice que la integridad es la fuente de confianza de una persona. Puede estar frente al estrado y el juicio que sea, si ha sido íntegro, no tiene nada que esconder. Pero aquel que tiene doble vida tiene temor de que lo filmen. Tiene temor de que le abran el celular. Tiene temor de que lo sigan. Tiene temor de que lo llamen a ciertas horas. Tiene temor de que lo vean. Tiene temor de que le revisen la billetera o la cartera o la mesa de noche, las bolsas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque sabe que será quebrantado y su conciencia lo acusa. Porque no es íntegro y tiene doble vida. El íntegro solo tiene una versión de vida. Es congruente, es honrado, no cambia, no importa el entorno. Increíble. El Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá disfrutar de tu comunión, Señor? ¿Quién es aquel que está capacitado para entrar a tu presencia y disfrutar de ti? Y responde Dios y le dice, bueno, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese es el que puede estar en comunión con Dios. Mira, Guille, yo hago todo, yo me disipulo, yo testifico, yo vengo, hago, sirvo, copio, oro. Pero si no tienes integridad, no estás en comunión con Dios. No puedes estar. Negaría la palabra de Dios su verdad si fuera así. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fatuo significa presumido. Aquel que es pobre, que no tiene nada, pero tiene integridad, tiene todo. Y es mejor, dice Dios, Dios está diciendo en el Proverbio 19:1, dice que es mejor que aquel que anda hablando y presumiendo, quizá de lo que inclusive tenga. Es mejor, dice Dios, prefiero al pobre, el que no tiene nada, pero tiene integridad, que será momentáneo. Porque un pobre puede ser por circunstancias, puede ser que naciera en esa condición, pero si es íntegro, no permanecerá en pobreza, por lo menos no mucho tiempo. Saldrá adelante, porque la integridad lo sacará a flote, como una boya que saca a flote del fondo del mar. La integridad funciona así. Si eres íntegro, saldrás de pobreza. Camina en integridad el justo, dice Proverbios 27. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Quieres darle una herencia a tus hijos? Vive íntegro. Me contaban el caso de un hombre que encontró a su hija con una amiga viendo un video de él. Y era un video de unas escenas incorrectas. Y este hombre tuvo el descaro de castigarlas y regañarlas por haber visto lo que era de él. Debió haberse tirado de rodillas a pedirles perdón por su falta de integridad y su doble vida.
No puedes seguir a Cristo con doble vida, con doble moral. Es imposible. Mira el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que pasó? Hechos 5. Tenían una doble vida. Querían aparentar lo que no eran. Una falsa entrega. Y cayeron muertos delante de Pedro. Ananías y Zafira. Ven a Simón el mago también. Hechos 8. Lo mismo. Falta de integridad. Judas. Tenía una doble vida. Una doble cara. Dice Jesús que uno de vosotros me va a entregar. ¿Y tú crees que le saltaron encima a Judas? ¿Qué preguntaron ellos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Cada uno dudaba de sí mismo. ¿Por qué? Porque Judas no tenía un rótulo diciendo, yo soy el que va a... No tenía cara de malo. Nadie dudó de Judas. No parecía. Es más, todos estaban de acuerdo en que Judas portara las finanzas de la iglesia. Era el que llevaba la bolsa. Y si lleva la bolsa es porque está por encima un poquito del estándar moral de la iglesia. Es alguien que, bueno, por lo menos es Judas, ¿sí? Este no roba, jamás. ¿Quién se le va a ocurrir que Judas va a tener una doble vida? Y sin embargo robaba, sustraía de la bolsa, dice la Biblia. Es decir, era un excelente actor, era un diácono que no andaba en integridad, tenía una falsa vida, una doble moral. Caminaba en las sombras y afuera era luz, viviendo en oscuridad. Cuando Josué va a morir, uno de los hombres más íntegros que ha visto la historia de la humanidad, va a morir, exhorta a Israel y les dice, ahora pues, yo parto, yo me voy con mi Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, dice Josué. Qué belleza, ¿no? Exaltar este atributo. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No puedes servir a Cristo si no es en integridad. Y para vivir en integridad tienes que quitar los dioses del pasado, los ídolos del pasado. ¿No me captan? Tienes que apagar la tele. Tienes que dejar de estar viendo basura. Tienes que dejar el chisme, la corrupción, de las malas palabras. Tienes que dejar los vicios. No puedes seguir a Cristo y obtener comunión de Él siendo de doble moral. Quita el mundanismo de tu vida para que seas íntegro. Hay cosas válidas en la televisión, bien lo saben. A lo que me refiero es, tienes que ser muy cuidadoso. Pero si andas viendo los programas que son más populares en Panamá, ¿qué esperas? Que ese programa te conduzca a la comunión con el Señor. Pues yo creo que la lógica dice, jamás sucederá esto. Usaré pescadores de hombres. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no te preocupes, permaneced en mí. Dile, yo permanezco en Jesús. Tengo años acá, tengo años discipulándome, tengo años en esto y lo otro. Ok, te voy a aclarar lo que dice permanecer en mí. Permanecer en mí sí es cierto, es la parte que ya estás haciendo. Pero también es la parte de quitar lo que contamina el ducto. Lo que contamina y bloquea el pámpano para que no dé fruto. Cuando quites esa parte, ahora sí vas a poder decir que estás permaneciendo en él. Y el pámpano que no permanece en mí no puede dar fruto. Porque separados de mí nada puedes hacer. Bueno, tengo mucho tiempo yo acá, yo no estoy separado de él. Claro que estás separado, porque estás viviendo en mundanismo, no estás andando íntegramente. Y cuando andes en integridad, ahora sí, levántate delante de Dios y dile, Dios, ¿dónde está mi fruto? ¿Qué es eso? Y yo no tengo fruto. Quizá Él te diga, bueno, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Ya vendrá el tiempo. Hay tiempos de dar fruto y hay tiempos donde todavía está el follaje creciendo. Pero hay vida brotando y en ese ciclo de a veces hay fruto, luego hay desierto, luego hay fruto. No constante sequía. Tengo citas con algunas personas que no salen de sus problemas. Matrimonios que vienen y me dicen,
estamos haciendo aquí, pero esto no cambia, esto y lo otro. Y yo te puedo asegurar, no se los digo, pero yo estoy seguro al 100% que en sus casas está la basura en la televisión, hay mundanismo, hay comentarios en la mesa, hay crítica, hay queja, hay basura en los celulares, te lo puedo asegurar, porque Dios no miente. Cuando tú aplicas los principios y permaneces en la vid da fruto. Y si no da fruto, es porque hay una vida condescendiente con lo que está mal. Y cuánto más si tomo a mis niños y les digo, toma ya, pero no molestes, pero aquí tienes el YouTube, ve, navega y haz lo que sea. Ve, cántala, las de Bad Bunny, no importa. Con tal de que no me fastidie la vida, lo entretengo con basura. No hay integridad, no hay comunión con el Señor, soy un creyente de repisa. Mi vida cristiana dejó de ser un árbol que da vida y se convirtió en un museo, donde lo que hay son piezas de museo, que no sirven para nada. No tengo nada en contra de los museos, pero ir a ver piezas donde hay espadas, donde hay cascos, y, sí, interesante y todo, pero eso está muerto. Está muerto, no sirve, nada más que para admirarlo desde lejos. Y es donde ves el creyente que únicamente está siendo admirado por lo que algún día fue. Árbol de vida es el fruto del justo, y el que gana almas es sabio. Esa es la sexta columna de la sabiduría, la integridad. Y la séptima, tengo que confesarles, es mi favorita. La séptima realmente me conmueve. Y era de esperarse que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La séptima columna es el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice que el fundamento, no puedo decir que hay una más importante que la otra, pero sí te puedo decir que Dios exalta el temor de Jehová como la roca angular que sostiene la sabiduría. Es el fundamento de la sabiduría, el temor de Jehová. Lo hemos estudiado varias veces, solamente quiero compartir algunas anotaciones que salieron de lo más profundo de mi corazón con respecto al temor de Jehová. Temor de Jehová ha estado en mi mente desde que me convertí, queriendo entender a qué se refería, pero tengo que confesarte que en los últimos tiempos que me he abocado no solamente a entenderlo, sino a disfrutar el temor de Jehová. Mi vida ha cambiado, dice Katia que ha cambiado. Yo le creo. Pero mi vida ha descubierto un nuevo paraje que no estaba antes, gracias a esta séptima columna. El temor de Jehová es el temor reverente que me lleva a la obediencia. Es aquel cuidado diligente del templo que hay en mi corazón. Es aquel deseo insaciable de experimentar a Dios en tu interior. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No es que quiera vivir fuera de tus atrios, pero cambio 1000 por un día en comunión contigo, en el temor de Jehová. Escogería antes estar a las puertas de la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad. Prefiero estar tirado a la puerta, con un oído pegado a la abertura pequeña, escuchando tu voz, Dios, que habitar en las moradas de maldad donde hay suficiente deleite y placer como para mantenerme entretenido, distante de lo eterno. Eso es el temor de Jehová. El temor de Jehová es la conciencia involuntaria, infranqueable e insobornable que domina tu mente y que te lleva cautivo a la consagración con Dios. El temor de Jehová es el aire que se respira cuando el Espíritu Santo está al control de tu vida. El temor de Jehová es el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es estar contigo, Padre. Y no quiero nada que me saque de mi relación contigo. No quiero escuchar un chisme que me saque de tu comunión. No quiero tocar algo que me vaya a sacar de mi relación contigo. No quiero pecar para que me saque esto de la condición espiritual que estoy disfrutando contigo, Padre. Eso es el temor de Jehová.
No es un Dios amargado que quiere meter miedo en ti. Es un padre que se muere literalmente por compartir con sus hijos. El temor de Jehová es morar en lo eterno y no permitir que nada en tu vida te saque de ahí. Esa es la séptima columna de la sabiduría, el temor de Jehová. Así es que concluimos estos 4 episodios de 7 columnas de la sabiduría con este versículo. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque requiere, número 1, de autocontrol para decirle no a su carne y vivir por el Espíritu. Número 2, requiere de diligencia, sabiendo que el tiempo es corto y debe vivir con urgencia en el plan de Dios. Número 3, porque requiere de paciencia. Habiendo hecho lo que le corresponde, debe esperar en la voluntad del Señor para poder dar fruto. Porque número 4, requiere de humildad. ¿Para qué? Para servir. Como decía Pablo, me echo de todo a todos con tal de que gane algunos. La mayoría me han apedreado, me han perseguido. Pero algunos, y por ellos, me he vestido de humildad. Número 5, porque requiere de prudencia. Prudencia para saber que llegará el día de dar cuentas. Y hoy que hay tiempo para llevar buenos frutos, dedicarse a sembrarlos. Número 6, porque requiere de integridad. ¿Integridad para qué? Para recibir vida y para dar vida, para ser árbol de vida, para ser de una sola pieza, para no tener doblez. Cuando algo pierde su integridad, recibe, pero no da lo que debería. Y número 7, porque debe vivir en el temor de Jehová, en la unidad del Espíritu Santo, en la comunión con Dios y con los hermanos, para poder dar fruto. Por eso el que gana almas es sabio, porque tiene las 7 columnas de la sabiduría. Pablo, entendiendo esto, se despide de los tesalonicenses y les dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sí, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Haber ganado vuestras almas, oh tesalonicenses, ha puesto un gozo eterno que cuando venga Jesucristo y yo pase y diga, mira, conoces al Señor Jesús a los tesalonicenses. Ese es mi gozo, aunque llegue en el hueso. Pero mi gozo es eso. Por eso Pablo fue un hombre sabio. Para llevar buenas nuevas a los necesitados y poder llevar buenas cuentas con frutos de vida, habiendo recibido vida y poder dar vida, como un árbol de vida, como labradores que somos, como pescadores de hombres que somos. Eso es la sabiduría. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por apenas abrir por encima este tesoro e invitarnos a vivir una vida sabia. Solamente te rogamos, Dios, que hagas ahora el hacer. Has puesto el querer en nuestros corazones. Haznos hombres sabios. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Haz tú que seamos pescadores de hombres y que podamos cumplir la comisión por la que nos enviaste. Que no nos distraigamos, como la iglesia hoy en día ha sido agredida brutalmente, de una manera hostil en este mundo, para sacarla del rumbo que tú estableciste, para sacarla del cauce y ponerla a soñar con cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. Manténnos en la sencillez de que nadie conozca el nombre de esta iglesia, de que nadie reconozca edificios o fundaciones,
pero que al vernos en la calle seamos vistos como hijos de Dios, como misioneros, como sembradores, como pescadores que portan la preciosa semilla. Gracias, Dios, porque me has deleitado con tu palabra, Señor. Sigue llenando nuestros corazones de este temor de Jehová. Abunda en ellos, que la palabra de Dios abunde, more en abundancia en nuestros corazones. Y ten el control de nuestras vidas para tu propia conveniencia y el de tu plan. En el nombre de Jesús. Amén.